Hola nuevamente a todos los que nos ven, nos siguen en este canal de YouTube de los 7001. Pues damos la bienvenida a todos y especialmente también a Bach, que nuevamente ya en esta plática, pues era la segunda vez que nos acompañas. Sí, Bienvenido. la segunda y contando. Exacto, la segunda y contando. ¿Por qué? Porque pues vamos para largo, ¿no? Hay un sinfín de temas que tenemos que abordar. Digamos, tenemos, porque nos vemos en la necesidad de utilizar esta plataforma para poder compartir estas reflexiones, para que podamos crear pues todo una serie de reflexión en torno a cierta temática que es de importancia general, ¿no? En este caso, pues nos trae un tema muy importante. En este momento vamos a abordar en esta mesa, en este diálogo, que es un tema, pues que en alguna ocasión nos hemos tenido que enfrentar, el tema del perdón. Ajá. Perdonar. En sí la palabra etimológicamente pues ya lo podrán googlear por ahí, pero me parece que viene del latín, ¿no? Vendrá por ahí, tendrá raíces latinas por el por el donar, ajá. Pero el concepto en sí, pues es profundo en cuanto a poderlo comprender, a poderlo abordar, pero es un tema también histórico, también un tema histórico por el sentido de que pues hemos visto en diferentes etapas del tiempo cómo el perdón ha sido un tema requerido para las familias, para los amigos, para los países incluso, y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, pues en esta bienvenida estamos muy complacidos de poder iniciar esta conversación y vamos a girar en torno a este tema. ¿Qué te parece, Bach? Pues excelente y girándolo también a lo que lleva por nombre esto, 7001. Okay. Porque pues hay muchas formas, ¿no? de pedir perdón. Es fácil cuando pues de repente estamos jugando y alguien la riega, pues perdón, fallé, órale, no pasa nada. Pero hay de perdones a perdones. Claro. A Ajá. perdones que realmente a veces te ponen como usted siempre lo dice, en una línea. Ajá. Que te puede definir Sí, 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 sí. o todavía estás de este lado O ya te pasas o del de otro. plano te pasas al otro y ya no hay regreso. Claro. Ya no hay regreso. Sí, sí, sí. Y yo creo que mucha gente, pues, hemos estado en eso. A mí también he conocido a gente también, pues, que se ha preguntado eso también. Familiares míos. Claro. Una vez un pastor familiar mío, es tío mío, me decía, porque yo tuve pues no lo puedo decir como mala experiencia, aunque pues puede ser también. Yo tuve una hija, pero no estaba yo casado. No era como una relación formal de que, pues ya se van a casar, pues mínimo ya tuvieron una hija. No, o sea, fue, pues no sé cómo nombrarlo, pero no era planeado, no era nada, o sea, todo mal, digamos. Y digo, ¿y ahora? Digo, híjole, me quedé con ese perdón del Señor que nos enseñan o nos inculcan de niño, de que pues Dios murió por nuestros pecados y ya sabemos qué es bueno y qué es malo. Y si fallamos, Dios no va a morir por ti 2 veces, me decía. Y yo estaba en esa línea. Y recuerdo que me acerco a ese tío mío que es pastor. Y le digo, oiga, pues ¿cómo está esto? ¿Con qué se remedia o cómo? ¿Cuántos Sí. sacrificios tengo que hacer? Y dice, y curiosamente me dice, pues yo estoy igual. Dice, ¿sabes? Yo de joven, siendo ya ministro y todo, dice, la regué, me disciplinaron y todo,
Pero siempre tuve esa duda. Y entonces yo buscando respuestas, pero Dios siempre ya no las dio y a veces hasta con anticipación, y es lo que me sorprende. Yo le decía a un tío mío que ya partió, ya no está con nosotros, y pues que se animara, que le eche ganas, y él decía no, dice, porque pues yo ya fallé, dice, ya me estoy revolcando en el lodo y eso, dice, ¿cómo voy a regresar a hacerlo? Claro. Pero le digo, pero sí se puede y todo. Y él como que se sentía que cruzó esa línea. Claro. De que pues porque ya falló y porque toda la vida le enseñaron que Jesús murió por nosotros una sola vez. O sea, ya no había, perdón, porque él ya sabía. Sí, sí. Y entonces, cuando le digo que me acerqué con ese tío mío, pastor, me dice eso, que está en las mismas, entonces yo me quedé así, ¿no? Y digo, ¿cómo? ¿A qué árbol me arrimo? Pues, entonces, no era que de repente por ahí con un amigo de parranda que le pregunté un consejo, no un sabio consejo. Es un pastor que de alguna manera administra, digamos, ese es el concepto que tenemos, los que administran como la verdad de la Biblia, que de alguna manera como que están un paso adelante de nosotros por el tema de que pues están un poco más relacionados con las verdades de la Biblia, pero que de repente te salga así, pues estamos en la misma condición. Híjole. Sí, y fue algo, pues en su momento, pues no triste ni eso, ¿no? O sea, no es que, ay, qué desgarrador, no, simplemente te sigues estando en eso. Sí, claro. Y entonces le empecé a pedir al Señor, pues que me ayudara, que me dijera. Y no sé cómo, recordé que una vez platicando con mi igual difunto abuelito, me dijo un texto una vez. En el texto, no recuerdo dónde está, donde dice que si alguno de nosotros pecare. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando recordé ese texto, no necesité de nadie, absolutamente nadie, que me lo diera a entender. No sé, el Señor me lo ilustró tal cual. Me dijo, mira, fallaste, te perdono. Fallaste, te perdono. Fallaste, te perdono. Pero ¿qué pasa cuando haces algo más grave? Dice, yo soy tu amigo. Y dice que nadie llega al Padre si no es por mí. Dice el Señor. Y sale. Pero llegó el día que de plano fallaste mucho, que dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y qué entendí de esto? ¿Qué quiere decir? Que ese día el Señor sigue siendo tu amigo, pero ese día Él agarra su maletín, se pone su traje como un abogado y dice, yo voy a litigar por ti. Sí la regaste y sí estuvo muy mal. No es una fallita de que, sí, te perdono, no pasa nada. No, ya es algo más grave. Trae consecuencias, un hijo es una consecuencia para toda la vida. Inclusive más allá. Porque es lo único eterno que podemos crear. Porque nosotros, dejamos de existir, pero ellos se quedan. Claro. Ellos tienen descendencia. Dejas un legado, al fin y al cabo. Es de nosotros también. Entonces, cuando yo entiendo ese texto que ya me habían dicho tiempo atrás, yo dije, gracias, Señor. Yo sé que hoy sigue siendo mi amigo, pero hoy tú vas a litigar mi caso. Hoy tú vas a llegar hasta el juzgado, el tribunal de allá arriba y decir, no, pues yo también lo perdono a él. También, mira, hay perdón por esto. Y entonces cuando yo entendí eso, pues dije, wow. O sea, qué bonito. No es de que para decir, pues ahora hay que andar pecando y Dios. Abogado tenemos. Ya tenemos abogado. No es también con ese afán, esa intención. Y entonces yo sí quiero dirigirme a esas personas que quizás en algún momento se sintieron así. Sí, claro. Se sintieron con que, híjole, pues yo ya fallé. ¿Con qué cara voy a andar ahí cantando? ¿Con qué cara voy a hablarle a alguien de algo? Pues con esa misma cara, con ese mismo testimonio que tuviste, que la regaste hasta donde pudiste, pues con eso mismo le vas a hablar. Si no, ¿cómo le vas a hablar que Dios perdona de esto, si no lo has vivido? Claro. ¿Cómo vas a hablar de un Dios de misericordia, de esto, cuando no lo has vivido? Y también,
como papá aprendí muchas cosas. Porque ¿cómo vas a hablar de un Dios de amor, de un Dios que es papá, que te cobija, que todo, si no lo conoces? ¿Cómo Claro. vas a hablar de un Dios de amor si andas dejando hijos regados allá y no sabes ni siquiera si comen, si visten, si calzan? ¿Cómo vas a hablar de un Dios de amor cuando alguien de tu congregación o alguien de tu familia, un miembro de tu casa, tantito te falla y ya no lo perdones? Es ilógico. Sí, claro. Ahora yo siempre pongo un ejemplo del perdón. Mi mamá y mi papá no viven ahora actualmente juntos como matrimonio. Y yo le decía a mi mamá, pues, yo respeto sus decisiones, me llevo muy bien con los dos, pero yo le decía a mi mamá, pero tú perdona a mi papá. Y tuvimos un proceso, yo viajo mucho con mi mamá, entonces tuvimos un proceso bonito de pláticas, de charlas, y ahora ella las cosas que me cuenta, que antes le lastimaban, que le hacían daño, me los cuenta y reímos. O sea, es un perdón bonito. Sí. Pero desgraciadamente, a veces su familia, o nuestra familia más bien, le dice, no, es que si tú lo perdonas, tienes que regresar con él. Tienes que volver a soportar la vida que llevabas. Claro. Tienes que... Y yo siento que no es así. O sea, ok, sí te perdono, pero también hay límites, hay cosas, hay... Sí, sí. Qué importante es el tema que tú planteas, porque lo planteas desde una vivencia personal. Y nuevamente es una oportunidad para poder recalcar el propósito de estas conversaciones. Estas conversaciones parten de lo informal, así, o sea, de lo informal. No traemos como un guión estudiado y vamos a desglosar qué es el perdón. Como al principio lo dije, sí tengo algunas nociones de que puede proceder este término que nosotros conocemos en español del latín, porque pues de ahí provienen las raíces de nuestra lengua. Sin embargo, lejos de ahí de la raíz semántica de esta palabra, pues es mucho más vivencial, mucho más ilustrativo que tú puedas partir hablando del perdón desde una experiencia propia, ¿no? Una experiencia que, pues bueno, yo siento que te marcó, pero en el tiempo mismo te encarriló en un punto en donde pues estuviste solo, batallando, luchas internas. Yo digo que no fueron días nada más, fueron un tiempo considerable en donde estabas con esa lucha y ya fallé, ya hice esto, pero pues, entonces ahorita, ¿qué onda? Ya me voy, pues ya para ser del grupo de los cabritos, ¿no? ¿Cómo está esto? O sea, y peor aún es que muchas veces cuando hay gente que cae en este tipo de cuestiones o situaciones, ¿qué pasa? Pues yo lastimosamente lo tengo que decir, hay mucha gente que les da la espalda y los estigmatiza. Dicen, no, pues ese es el tal fulano, el que hizo eso, y listo. Ya te estigmatizan, te ponen en una categoría en donde, pues, si tú bien pudieras comprender qué dice la Biblia respecto a tu situación y pudieras levantarte y seguir, pues, a lo mejor pregonando el evangelio mismo, pero no. Entonces, no pasa eso, al contrario, pues como que en el mejor de los casos, como que te dejan ahí arrinconado, pues sí, te hablan, sí, pero ya ese está vetado, ese está tachado, ese está tiznado, ya ese está con un precedente que no va a limpiar nunca más. Sí. Fíjate, hasta ese punto hemos llegado, porque casos como el tuyo son repetitivos en muchos contextos en los que vivimos, en lo que vive la iglesia, en los que viven las familias y todo eso. Y qué bueno que lo planteas desde tu perspectiva de una vivencia real. Es lamentable porque se pasa en esas situaciones, pero a la vez, fíjate que en medio de todo eso malo, surgen las buenas noticias, las buenas nuevas. Ahí me parece que es cómo se cumple la Escritura.
el evangelio va a ser predicado en todas partes. Y cuando habla de todas partes, yo me imagino en todas situaciones también. En tu situación se predicó, llegó el evangelio. Y a lo mejor no llegó un predicador, un gran evangelista como muchas veces pues estamos acostumbrados, ¿no? Llega la misma palabra. Fíjate que la palabra del Señor sigue obrando, ¿no? Tú lo recordaste por tu abuelo, ¿no? Sí. Por tu abuelito, ¿no? Que te en algún tiempo escuchaste este texto, ¿no? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y esa chispa en el momento que se conectó la palabra con tu vida, esa chispa que hubo, te dio luz, fue la buena nueva, ¿no? Para ti, en tu situación. Me imagino que eso permitió que tú te levantaras, que tú te restauraras, que tú nuevamente pues dijeras, bueno, pues aquí estoy, pero no tanto le doy el crédito porque me dijo un pastor, porque me dijo tal persona, sino me lo dijo Dios de alguna manera por su palabra que está escrito. Entonces, esta vivencia nos permite partir de un punto muy sólido, una base sólida de lo que es el perdón. El perdón desde la perspectiva del hombre y Dios, ¿no? Sí. Porque hay esa perspectiva. Nosotros hacemos alguna situación, alguna acción, lo cual ofende a los principios de Dios. Entonces tenemos que pedir perdón, nosotros y Dios. Pero también hay situaciones que tienen que reflejarse de manera horizontal. Esto es lo vertical de nosotros y Dios, pero ahora de la manera horizontal, nosotros y los seres humanos. Que ahí es donde también encontramos una serie de trabas, ¿no? Una serie de cosas que no permiten, que hoy en día yo veo a un mundo que está lleno de falta de perdón. Falta de perdón. Quiere decir que hoy en día hay mucha gente herida, hay mucha gente lastimada, hay mucha gente que todavía no puede soltar aquello que pues trae cargando. Como tú dices, tú hablaste de otra experiencia que me llama la atención y que tiene que ver con lo horizontal, ¿no? Aquí entre nosotros, ¿no? El caso de tu mamá, ¿no? Y ese tema del perdón entre nosotros es un tema que debiera ser mucho más enfatizado. ¿Por qué? Porque libera. ¿Por qué? Porque pues, nos ayuda a estar sanos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender la vida de una manera mejor. Ahí también se producen las buenas nuevas. Pero lo importante también ahí es el tema ¿no? Que muchas veces quienes administran, según la palabra o la verdad, le añaden un poquito de carga, ¿no? De su cosecha, ¿no? O sea, si tú perdonas, entonces, como tú dices, tienes que volver. Y si tú perdonas, tienes que estar así. Sí. Pues allí tendríamos que estudiar cada caso en particular. Tampoco vamos a decir que nunca una persona que perdona nunca va a volver. A lo mejor hay casos así y Dios los bendice, pero habrá casos que no. Ajá. ¿Por qué? Porque la situación no lo permite así. Y no es que no hayan perdonado. Sí. Ajá. No es que no hayan perdonado. A lo mejor ya han perdonado bien y ya están siendo liberados en su alma y todo eso. Pero en este caso, las circunstancias y Dios mismo no ha permitido esto. Y son situaciones difíciles, situaciones diferentes. Pero ahí en todo momento es importante no perder el sentido del perdón. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? ¿Qué otorga el perdón? Y aquí, bueno, hasta aquí en esta plática en donde vamos, creo que una de las cosas que es más difícil es el tema de perdonar. Pero, ¿sabes? Yo creo que el tema del perdón tiene que tener una fuente como lo que le alimenta el perdón, el amor. Sí. El amor es aquello que permite que haya perdón. Cuando, por ejemplo, hay odio, imagínate, no se permite. Sí. No. Es como si le dijera, lo perdono. Ajá. Y en mi mente estoy pensando, pero Dios te va a castigar. Porque todavía hay un rencor ahí, sí, ¿no? Porque hay algo de odio ahí. Exacto. No, y cuando hay paz, hay amor.
Me pasa mucho bueno, no mucho, es muy poco en realidad, gente que piensa que a lo mejor la odio o que odio a fulanitos, que porque no les hablo o porque, bueno, sí les hablo, a lo mejor los saludo y hasta allá, o porque no entablamos como una conversación como usted y yo y piensan que por eso se odia. No, o sea, no es eso tampoco. Porque, ok, sí, te perdono, inclusive hasta puedo pedir que Dios te bendiga, pero eso no da el hecho de volver a tener la misma confianza. Claro. De volver a convivir juntos. Claro, si yo te perdoné, yo le he dicho a Dios que te bendiga, no te estoy maldiciendo, no le digo a Dios que te castigue o que te dé un jalón de orejas, no. Y como que a veces la gente siempre manipula eso. Entonces no perdona, porque no le habla, porque no conviven, porque no... Y yo siento que pues no es así. Y desgraciadamente eso se vive mucho. Claro. Y se ve mucho. O sea, lejos de allá de, pues digamos que, como dicen por ahí en el mundo o en lo secular, pues ahí no tiene uno que sorprenderse porque es el hábitat normal, es lo normal, ¿no? De que la haces, la pagas y todo eso. Sí, claro. ¿No? Pero es triste de que pase dentro de la iglesia. Okay. De repente llega un nuevo y que a ese nuevo lo perdonó el Señor de vicios, de drogadicción, de lo que quiera. Pero tantito entra, se bautiza y todo, y de repente él se para como si en la puerta, tú sí entras, tú no, tú sí, tú no. O sea, cuando dice que hay que dar lo que por gracia recibimos, eso es lo que hay que dar. Entonces, mucha gente como que manipula eso, y yo siento que no tiene que ser así. Que cuando realmente pues entendemos que el Señor nos perdona por todo y nos puede perdonar todo, entonces nosotros hay que tratar de perdonar lo que más podamos y no quedarse también con esa idea de que, híjole, ya fallé, pues el Señor ya no me va a perdonar. Y a lo mejor sí me perdona, pero híjole, ¿qué van a decir los hermanos? No, eso que quede en segundo término. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando fallé, la primera persona que le dije fue a la que hoy es mi esposa. De ahí me fui con mi mamá. Le estuve dando indirectas y todo y preguntando, oye mamá, si yo tuviera una hija, si tuviera un hijo, y así. Y no sabía cómo decirle. Era mi primera vez. Y después con la familia. Y, o sea, esto pasó rápido. O sea, no estoy hablando de que un mes y luego al otro mes, no, o sea, cuestión de días nada más. Y al último sí fui a ver a ese tiempo mi pastor. Llegué, le digo, ¿sabe qué, hermano? Así pasaron las cosas. O sea, todo. Desde antes de inicio y hasta cómo terminar. Y yo iba imaginándome, pues, tarjeta roja, ¿no? y muchas cosas, ¿no? Llego, le planteo todo al pastor y él me dice, ¿sabes? Dice, eres un buen elemento acá en la iglesia. Dicen, es la primera vez que pasa esto, no, ni siquiera me lo esperaba, ni de ti, ni nada. Y me dice, pero, o sea, Dios a mí me ha perdonado también muchísimas cosas. Dice, yo no soy nadie para petarte, no soy nadie para decirte, sabes que tú ya no puedes asistir acá. Dice, yo al contrario, yo quiero que sigas viniendo, que te restaures, que le eches ganas. Y dice, y levántate, y saca lo bueno de esto. Y gracias a Dios por su vida. O sea, pero como le digo, primero, o sea, fue antes de decirle a la que hoy es mi esposa, pues yo primero con Dios. Claro. Luego, no, curiosamente, a la que hoy es mi esposa, luego mi familia, luego el pastor. Y muchas veces yo siento que a veces pasa que fallas y lo primero que te preocupa es el pastor. Es tu iglesia. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Después a lo mejor tu familia. O a lo mejor ahí cambian tantito el orden, pero no pasa nada. Y al último, Dios. Con que me perdonen aquí en la iglesia, con que esto... Y ya con Dios, pues ahí como quiera nos vamos acomodando. y siento que no, o sea, inclusive aunque aquí no les hubiera yo dicho nada y todo y no pasa nada, pero si no te humillas, no le pides perdón a Dios, pues siento que
no vale la pena. Claro, sí, sí. Ajá. Y en tu caso, cuando tú platicas con tu pastor, pues, híjole, muy pocas veces podemos encontrar esa actitud, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, pues, normalmente es, como lo dije al principio, la estigmatización. Normalmente, pues, es, bueno, pues, ya falló, pues, de todos modos, ya estás echado a perder, ¿no? Ya no tienes más, o sea. Y realmente una caída así, un desliz de esa manera, pues como tú dices, trae consecuencias, repercusiones y todo eso es eterno también. Yo lo siento así. Entonces, creo que el punto en donde vamos dirigiendo esto es la importancia de poder canalizarnos en la persona o en el medio correcto para poder pedir el perdón. En este caso tú ya lo has demostrado, ya lo has ilustrado en el sentido de cómo lo has hecho. Y es un tema que puede servir a muchos, ¿no? Primero hay que ir a Dios. O sea, ¿qué dice Dios? ¿Puedes tú confiarle a una persona, decirle, sabes qué? Oye, ¿qué dice Dios al respecto? Como tú, ¿no? En el caso del pastor que acudiste, ¿no? Pues yo no sé, también estuve en esa situación, también estoy en esa situación, ¿no? Puedes confiar a una persona y decir, bueno, ¿qué dirá Dios de mí? Pregúntale, ¿no? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿No? Pero qué sabio es aquella persona que conociendo ya, aunque sea los rudimentos de la palabra, las cosas más básicas de la palabra, y pueda escuchar algún texto que cobre vida en ese momento y digas, si has pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Y no es solamente ese texto, ¿no? Hay infinidades de historias, de textos que nos pueden orientar este tema del perdón. O sea, esto a mí me parece muy relacionado con lo que pasa con el hijo pródigo también. Sí. Ajá. El hijo pródigo siendo un hombre que tenía todo bajo la cobertura de su padre, todo, lo tenía todo, pero de repente se le da la locura y dice, ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde. Todavía no era tiempo, le pide la herencia por anticipado. Se va lejos. Y yo cuando veo y esa escritura, yo me imagino a la humanidad, ¿no? Quiere alejarse lo más lejos del Padre, lo más lejos de Dios. O sea, que mis acciones no tengan nada que ver con Dios, cosa que está pasando en la actualidad. Sí. Todo lo que sus iniciativas en la política, en cualquier sector, todos quieren huir del tema de Dios. No, Dios no. Dios en la escuela no, Dios en la política, Dios aquí no, porque eso es un tema muy anticuado, un tema que si lo quieres tener, pues mételo en las iglesias, para eso están las iglesias, y nosotros nos la hemos creído, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí es el punto en donde digo que esta historia ilustra mucho de cómo está la humanidad, ¿no? Se aleja de Dios, se va. Y malgasta todo su dinero, dice la Biblia, malgasta todo su dinero. Y ya me imagino ahí, y dice, habla también de mujeres, ¿no? Imagínate andar así, gastando todo. Y yo me imagino también la humanidad gastando todo lo que Dios le da. Ajá. Y de repente se siente vacío. Sí. Aunque tenía dinero, aunque tuvo ya los placeres habidos y por haber, los haya disfrutado todo, pero al final queda vacío. Sin amigos, sin mujeres, sin dinero, sin dignidad incluso. Sí. Ajá. Imagínate. Y todo esto viene a ser lo mismo que usted decía hace rato, que pues tiene que haber amor. Exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, el tema del perdón. Se ilustra perfecta. ¿Quién recibió la ofensa ahí? Yo siento que es el Padre. No el hijo, ni el hijo mayor, aunque se pone celoso, ¿no? Sí. Se pone celoso. En esa historia del hijo pródigo, el hijo mayor se pone celoso, cosa que pasa hoy en día también con algunos hermanos. No sé si te das cuenta que cuando te ven restaurado dicen, oye, ese es pecador, ese, ¿para qué le andan dando ese cargo? ¿Para qué se digna hablar de eso si él es tal? ¿Cómo está orando por alguien? ¿Cómo está bendiciendo por alguien? Sí, eso es el síndrome del hermano mayor. Ajá. Sí. Y este tema
de alejarse, de malgastar, de estar en un lugar lejano, lejos de la presencia del Padre, de todo aquello, de repente pues ya pierde todo y tiene hambre, hay vacío en su interior, y de repente pues lo único que puede hacer para poderse sostener en lo básico es cuidar cerdos, cosa que para la cultura judía pues era lo más abominable que pudiera existir. Imagínate, un judío cuidando cerdos, ¿no? Pero es lo único que había. Entonces eso ilustra como cuando el hombre toca fondo, ¿no? Toca fondo y dice, bueno, pues ya de aquí, ¿qué? Ya me enlodé. Ya estoy. Ya va sobre la línea, sí, ¿no? Ya, ya. A medio paso Sí, o a menos. Sí, ya. O sea, ya. Estar perdido. Y exactamente, es porque cuando da por hecho en su vida de que, pues, ya la regué, ya estoy mal. Y deseaba comer lo que comían los cerdos. Ahora cae mucho más. Cuidar, ahora comer, participar con los cerdos. Oye, cerdito, convídame de tu comida. Y de repente ya en ese fondo, tocar fondo, y de repente dice, oye, los criados de mi padre comen mejor que yo, viven mejor que yo. Ya sé, voy a volver a mi padre. Ahí hay arrepentimientos, ¿no? Cosa que pasa contigo, ¿no? En ese sentido. Yo estoy ilustrando un poco el tema, ¿no? Sí. Y de repente dice, voy a volver a mi padre. Y pues le voy a pedir que me tome, aunque sea como uno de sus peones, de sus trabajadores. Ahí voy a estar bien. Va a estar mejor. Pues sí, tenía lógica el pensamiento de este hombre, tenía lógica totalmente. ¿Dónde iba a estar mejor que en la casa de su padre? ¿No? Se vuelve. Pues yo me imagino que desesperanzado, aunque iba a la esperanza, iba desesperanzado. ¿Por qué? Porque pues pensaba que de alguna manera su padre pues estaría con rencor, ¿no? Pero fíjate, ahí reforzamos el tema que venimos diciendo ya de tiempo atrás en esta conversación. El perdón nace con el amor. El Padre. Yo me imagino visualizando, esperando, mi hijo, se fue lejos, ya no lo veo. El Padre todavía está ahí, está pues preocupado, triste, ¿no? Pero había amor, no estaba rencoroso. Este hijo mío que me pidió la herencia, quién sabe dónde anda gastando su dinero. Y es que lo que pasa, no, vamos a abrir un paréntesis, Pachi. Muchos pastores, aquí entre nos, evangelistas, profetas, misioneros, todo lo que quieras, interpretan a Dios desde el carácter que tienen ellos. Sí, ellos son regañones y gruñones y todo eso, pues, lo interpretan así. Y es difícil quitarse esa carcasa de nosotros, de nuestra humanidad, e ir a la palabra. Y ahí te desmoronas porque ves que Dios totalmente es distinto a ti. Entonces, es mucho más práctico predicar de un Dios que se asemeja a como soy yo, pero es mucho más difícil a predicar un Dios que es totalmente distinto a mí. Y me parece ilógico. Y a veces nos queremos parecer más al hermano mayor que al padre, ¿no? Porque el hermano mayor se enoja, se molesta, y discúlpame. Perdón, que me interrumpa. Para el hermano mayor no hubiera perdón. No hubiera habido problema si hubiera sido uno más de los empleados. Claro. Si hubiera estado ahí en Exacto. Sí, ahí déjalo, se lo merece. Se lo merece. Exacto. Se lo buscó. Sí, él así lo quiso. Disciplínalo un mes también, que no entre a la casa. Ándale. No, ¿para qué le vas a dar anillo? ¿Para qué le vas a...? No, ahí que esté, se lo merece. Y hasta se sintiera como complacido. Qué orgullo, ¿no? Soy el hermano idóneo, soy el hermano íntegro, ¿no? Y pues... tú fallaste, pues te lo mereces, ya ves así, para que se te quite, para que la otra ya aprendas, ¿no? Eso es como que la locura
del ser humano que quiere descargar en situaciones así. Pero me imagino cuando yo veo al Padre, a mí me quebranta, a mí me noquea. Yo siempre digo, me noquea la palabra. O sea, cuando yo veo al Padre ahí esperándolo, y dice que miró a lo lejos y dice, vio que venía su hijo. No. Cuando yo veo y leo esa escritura, yo digo, Dios lo hizo con mucha intención, esa escritura, porque dice que lo mira a lo lejos y es movido a misericordia. Porque hay amor, ¿no? Sí. Porque hay amor. Y dice, no dijo, pues órale, que venga, que ya, pues que llegue. No. Dice que se ciñe, se tuvo que levantar las vestiduras, su túnica. De alguna manera, en alguna ocasión escuché que eso es como muy vergonzoso para un padre, para un hombre, levantar sus vestiduras y correr, como que pasaba vergüenza. Eso es como no tan propio, pues, en la cultura judía. Bueno, lo dejamos a los expertos, pero pasa ahí. Ciñe y comienza a correr. Imagínate, o sea, ¿quién debiera correr? Debería correr aquel que peca, ¿no? Aquel que falló. ¿Ah? Sin embargo, es el Padre quien corre hacia aquel que falló y lo abraza. No, pues viene todo sucio, apestoso, de a cerdo, a todo lo que... El viaje. No le importa. Sí, vente, mijo. Bienvenido. Ay. No, pues te rompe todo. Te rompe todos los esquemas de cómo se maneja el perdón dentro de las iglesias. ¿A poco no? Sí, y eso es como papá. Y como hijo. O sea, eso te va a doler y te va a calar más que todo que te agarren a cachetazos. Sí, o que saque el señor y le está dando... Te va a doler un rato si te pasa. Y hasta rencor vas a tener después. Pero que te trate así. Pues, después de lo que hiciste, que te apapache, que te abrace, que te diga que estoy. Yo no sé si provoca adoración, ¿no? Provoca adoración. Señor, me rescataste, me hiciste esto, aún a pesar de esto. Pues, agradecido estoy, ¿no? Y es lo que muchos no entienden, muchos hermanos mayores no entienden que todas esas personas que hemos fallado, que fallan día con día, lo que menos necesitan es que los señalen, es que les echen en la cara lo que ya saben que hicieron. Claro. O sea, es lo que menos necesitan. ¿Qué es lo que necesitan? Como usted bien lo dice, es el amor de padre. Claro. Correr, abrazar, decir, mi hijo muerto, pero ahora ha resucitado, está vivo. Y de repente ahí viene una serie de cosas que a mí me fascina. O sea, no me fascina porque soy muy convenenciero, no, me fascina por ver el carácter que tiene Dios, que yo estoy lejos, la verdad, Bach. La verdad, yo te digo, yo estoy lejos, yo me siento... No. O sea, ¿cómo? Dices, o sea, llama a sus criados. Él viene con la intención de ser un criado más, ¿no? Del padre, y de repente dice, no, vengan criados, busquen el mejor vestido. Y cámbienlo, pues, y está implícito, pues, que se meta a bañar. No puede cambiarse si no se mete a bañar. Sí. Límpienlo, cámbienlo, denle el mejor vestido. Pónganle calzado nuevo, pónganle un anillo, símbolo de que regresa a su lugar, al lugar que le corresponde. No. Y ahora maten al becerro que esté más gordo, ¿no? El mejor becerro que tengamos, mátenlo. Vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Sí, y ojalá y realmente, pues los que nos alcancen a ver, líderes o algo, que pues se tome conciencia en esto. Porque cuando uno falla, a lo mejor sí puedes participar, sí puedes apoyar, pero como que de lejitos, no nos vayas a contagiar, no nos vayas a manchar. Te digo. Cuando aquí en las Escrituras es todo lo contrario. Sí. Cuando el Señor deja de ser tu mejor amigo, sigue siendo tu mejor amigo, pero toma el papel de abogado. Yo llevo el caso. Sí, totalmente. Por eso te digo, en un principio, hace ratito dijimos,
es fácil predicar cuando tú, como ser humano, empatas con lo mismo en cuanto a Dios. Sí. No, pues, pero cuando es diferente, ay, papá, te duele, o sea, a ver, ¿cuántos pueden predicar así? Porque las reglas no lo permiten dentro de las iglesias, ¿no? Pues no puedes. Y es más, estás vetado de por vida, porque ya eso ya es como si tú ya no tienes derechos. ¿Ah? Y así les hacen creer. Hay miles, me atrevería a decir, millones de personas que hoy en día están con un potencial para hacer grandes cosas dentro del evangelio, dentro de las cosas de Dios, que están así en esa situación, que están atados de manos, atados de pies, están arrinconados sin poder hacer nada. ¿Por qué? Porque han entendido de parte de la iglesia, de parte de cierto grupo, de que no hay más perdón, de que no hay más que ofrecerles a ellos, ya no hay restauración. De una vez que fallaste, como tú dices, ya no puede morir Cristo por ti por segunda vez. Que eso se saca fuera, muy fuera de contexto. La verdad, muy fuera de contexto. Ahora dice que murió por nuestros pecados. Yo cuando entiendo eso, por nuestros pecados, es habidos y por haber. Claro. O sea, no porque, murió por tus pecados. El Señor lo hubiera puesto hasta que te bautizaste, hasta que te congregaste, hasta esto. No, dijo, por todos. Claro. O sea, no puso de que... Un límite. Un límite de que morir por tus pecados, pero mira, hasta que te bautices. Sí, claro. Un ejemplo. No, o sea, todos. Sí, así es. Todos. Es un tema que muy interesante, te lo digo sí sinceramente, y me gusta porque es un tema que cala, incluso a nosotros nos cala, ¿a poco no? Bastante. O sea, ¿a poco es que no estamos acostumbrados a hacer eso? ¿Cómo una persona que peca y de repente pues ya le restituimos todo? Ay, no, o sea, es que eso es solo Dios, y nos justificamos, es que eso solo Dios hace. Aquí las reglas son las reglas, y si tienen, híjole, entonces... 7001, las conversaciones de 7001 siempre están enfocados a sacar un lado que a lo mejor no se está tan acostumbrado a escuchar. Es importante replantearse muchas veces muchas de las cosas que estamos viviendo dentro de los contextos de las iglesias, dentro del contexto de los ministerios, de cómo se entienden ciertas cosas. Y por eso estamos aquí. Sí. Por eso estamos aquí replanteando eso. Y no es que nos queramos sentir como los que revelamos las verdades. No. Y tampoco decir que no funciona eso de que disciplinan y eso. O sea, es muy respetable también. O sea, si lo amerita o si en su debido caso el consejo llegan a ese acuerdo, pues... Sí, así es. Es muy respetable, pero también que sean conscientes que también de eso van a dar cuenta ellos. Claro. O sea, el acusado, ok, su sentencia, ok, pero el juez también. Por eso el ser juez es algo muy delicado, claro. Híjole, para mí yo nunca quisiera ser un juez o alguien que dicte una sentencia. ¿Sabe por qué? Porque le pongo un ejemplo. Un asesino. Y de repente el asesino le dicen, ¿saben qué? Silla eléctrica. Ajá. Wow, para la familia del que asesinó, bravo. Eso y más se merecía, es lo mínimo. Para la familia del que cometió el asesinato, es mucho. Mejor me lo hubieras dejado toda la vida preso, pero no lo mates. O sea, nunca se va a quedar bien con una parte. Sí, claro. Por eso le digo, en mi caso, híjole, yo jamás quisiera estar diciendo, este se merece esto, aquel se merece el otro, no. Sí, así es. Pero fíjate que lo que nosotros planteamos aquí dentro de es ver las perspectivas de nuestras vivencias. Claro que estamos en un país en donde a lo mejor conocemos algunas regiones y todo ello, pero estamos hablando de un contexto muy local, no podemos generalizar así que se haga en todo, pero sí, lo que nos ha tocado vivir, pues nos ha dejado esta experiencia en donde pues realmente son muy implacables, ¿no? Los líderes, las personas, las reglas, y no siguen en lo mínimo algo así, ¿no? Que ofrece el perdón. Entonces, nuevamente volvemos, la base del perdón es el amor. Entonces, si Dios es amor, pues definitivamente Él perdona, ¿no? Sí. O sea, híjole. Y ni te lo tiene que pedir cuando hay amor. Sí, claro. O sea, vente, no digas nada, lo sé.
ánimo. No. Y eso es lo mejor. O sea, en mi caso, así tiene que ser, en mi caso. Y a lo mejor hay muchos casos así. Porque también es muy triste a lo que muchos hoy en día se están acostumbrando a ser cristianos de closet, como le digo. Ujú. De repente, pues mientras aquí me vean que no fallo y eso, a escondidas, me echo mi cigarrito, Anda. me voy de parranda, me voy hasta otro lado donde el Señor no ve o donde no hay hermanos en ese lado, claro. y hago mis cosas y llego acá y como si nada. Y aunque no lo queramos ver o no lo queramos creer, hay muchos hoy en día que están tomando eso. Claro. Que de repente quieren estar bien aquí y todo, y hasta inclusive se atreven a lo mejor hasta señalar, hasta juzgar, hasta decir, y ellos lo hacen, Claro. solo que no los ven. Exactamente. O no, o peor aún, no lo reconocen. Exacto. Y lejos de al líder o a quien sea, a Dios. Así es. Fíjate que eso ha orillado el tema. Yo escuché en alguna predicación y me gustó mucho un pastor que explicaba sobre esto. El tema de la falta del perdón, el tema de la falta de poder comprender que somos seres humanos que erramos, que somos seres que estamos todavía atados con esta naturaleza pecaminosa y que estamos conscientes de que fallamos. Todos. Fallamos. En ese sentido, si nosotros no estamos conscientes, si la iglesia no está consciente, entonces hará creer que la iglesia es una iglesia de santos, que forzosamente debe ser de santos. Entonces, por eso surge eso. Ajá. Sí. Empiezan las apariencias, empieza todo ello y no se abre. Y por eso en una plática que tuvimos, yo enfatizaba esto: cuando nosotros nos abrimos con nuestras debilidades, es símbolo de que hay algo genuino. Sí. Ajá. Cuando hay algo genuino se abre, pero cuando no, pues solamente ostentas con las cosas que son buenas y ahí está, se deslumbras, Sí. ¿no? Pero por dentro, ajá. Y es un tema que es forzoso sacarlo. Sí, y como usted Ajá. dice, hay que estar conscientes que así somos. ¿Quiénes fueron los primeros humanos? El molde, ¿quién es? Adán y Eva. Y ellos no fallaron. No es justificación. Sí, claro. No estoy diciendo, como ellos fallaron, pues yo también. Ajá. No, o sea, no. Pero es que eso es lo que hay que entender. O sea, que somos creados a imagen y semejanza, sí. Pero nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y así un sinfín de comparaciones. Claro. No somos como Dios. Pero qué importante ahora, desde esta perspectiva que vamos armando en esta conversación, poder generar la reflexión de la importancia del perdón, porque cuando somos perdonados somos liberados de todo, Sí, de muchas sí, cosas. bastante. Ajá. Yo creo que la importancia de ser perdonados es tan vital para el bienestar de la humanidad, la verdad. Sí. O sea, la importancia de ser perdonados, primeramente, de que tú sepas que en Cristo tienes abogado para con el Padre, para que puedas estar en paz, para el perdón. No importa lo que hayas hecho, fíjate, el tema es muy, muy sensible, muy complicado, pero como te digo, hay un choque, pero aún así es necesario predicarlo, no importa lo que hayas hecho. Sí. No importa cuán grande consideres tu pecado, pero si tú te acercas con el abogado, Puede litigar por ti como no y tienes gana idea. porque gana. Y gana porque... ¿Y quién sale beneficiado? Tú, Tío, con la paz. Sí. Ahora quiero recalcar un puntito ahí. Siento que es muy importante. Y es el pedirle el perdón a Dios de corazón, así, bien. Claro. Y hay que entender también que muchos no te van a perdonar. Y a ellos tienes que perdonar. Tienes que decirle, bendícelos, Dios. Los hermanos mayores. Tú sabes su propósito. Porque realmente aquí en la tierra, hagamos lo que hagamos, holocaustos, lo que usted quiera, no vas a quedar bien con todos. Entonces, solo Dios, queda bien con Él, ponte a cuentas con Él, pídele perdón de todo lo que hayas hecho, de lo que estás haciendo, claro. ¿Sí? Y echarle ganas.
Porque si tratas de complacer al movimiento, al líder, eso, o sea, te vas a frustrar y a final de cuentas no les vas a terminar dando Yo creo el que gusto. con propósito, fíjate que con propósito lo hizo el Señor. Y ahora ya lo entiendo. Ahorita que sacas este tema, pues hay que decirlo, ¿no? Yo sé que con propósito lo hizo el Señor ahí en ese tema de la historia del hijo pródigo. ¿Por qué metió a ese hermano mayor, pues? Pues yo creo que para recordarnos eso que tú nos acabas de decir. Con que tú tengas el perdón de Dios no significa que todos van a venir, pues bienvenido, está bien, y qué bueno que ya estás. No, al contrario, muchos que se van a enojar, Sí. te van a tener envidia, ajá. Te van a tener coraje, te van a tener resentimiento, incluso va a crear resentimiento, y van a decir, ya no quiero, vas a causar polémica ahí por tu caso. Sin embargo, a mí me parece muy importante esto de que pues él siguió, no dijo que renunció, no dijo, ay, es que mi hermano está enojado, yo ya me voy mejor otra vez. No, se aferró. Digo, Sí. ya llegué en el lugar en donde quería llegar y no llegué de empleado ni de criado. Ahora estoy de hijo, permanezco porque permanezco. Sí. Entonces esa es la actitud, ¿no? Esa es la actitud, papá, ¿no? Sí. Plantarte en tu lugar, ¿no? El lugar que Dios te ha dado, el lugar que Dios nuevamente te ha restituido, es el lugar en donde debes de estar. Y no importando quién se enoje, y en este caso el más cercano. Pueden enojarse sus vecinos, ¿no? Sí. Puede enojarse su vecino de allá, de la otra colonia, de allá, pero su hermano es el más cercano. Sí. Es su hermano de sangre. A lo mejor un día Ajá. fue su molde, Sí, fue el que lo inspiró. ¿A poco no? O sea, Sí. jugaron juntos a los carritos. Pero fue un compañerismo bonito, y de repente le dio la espalda. ¿Por qué? ¿A él le fallaron? No. Él tenía todo, tenía la parte que le correspondía todavía lo tenía. A lo mejor el otro gastó y, Sí. entre comillas, disfrutó, Sí, ¿no? sí, Lo sí. del mundo Ajá. y todo. Pero al mayor nunca le faltó nada. Sí, claro. Siempre tuvo todo a su disposición. Exacto. Es lo que le dicen, ¿no? Ajá. Y- Ay. Pero qué profundo es este. Sí, no, Ay, no, a mí me quebranta, la verdad, te digo, cuando yo veo eso. Sí. No, y pone la comparación, o sea, puso a su hermano, porque como usted dice, si hubiera puesto, o bueno, vamos a pasarlo a hoy en día, ¿no? Si de repente estamos bien en la casa, ¿no? Todavía no nos casamos, nada, somos 2 hermanos, un ejemplo. Pero de repente que la vecina que habla mal de mí, a mí no me va a importar. sí, claro. Que de repente voy ahí en la combi y alguien me grita, me dice cosas, o alguien me pasa y me empuja. No me importa. Ujú. Pero que hermano. que tu hermano, o sea, alguien con quien convives, de tu familia, ¿cómo no Entonces, te va a esto es importar? profético, ¿Cómo no te va a Ach. calar? Entonces esto es profético de que pues tus mismos hermanos pues te den la espalda, ¿no? Sí. De repente, hasta ahorita te das cuenta, ¿no? O sea, bueno, pues así, ya nos había advertido el Señor, ¿no? Ah. Y no es que nos sintamos como las víctimas y nos queremos levantar compasión de todos, no, pero pues de alguna manera sí hemos sentido que en algunas ocasiones pues sí, los mismos hermanos son quienes están como muy renuentes Sí. al perdón, cuando Dios ya ha extendido su brazo de amor sobre nuestros hombros, nos ha abrazado, Sí. nos ha dicho bienvenido, te restituyo, te pongo esto. Y qué interesante, ¿no? Que podamos comprender, que podamos transmitir este mensaje, que traspase las pantallas, ¿no? Que vaya a la mente, al corazón de aquellos que nos escuchen y puedan generar esta reflexión dentro de sí mismos y puedan ver cómo Dios es tan amplio en perdonar. Sí. El tema del perdón es un tema que libera, primeramente con Dios, porque cuando ya tenemos este perdón, ya comenzamos a sembrar ese amor, ¿no? De parte de Dios, y también nosotros somos capaces de perdonar. Creo que primero el tema aquí es con Dios, porque es la fuente de amor, ¿no? La fuente de amor, Dios es amor, ¿no? Así se declara en la Escritura. Cuando recibimos su perdón, nos comparte de su naturaleza, de esa naturaleza que es el amor, ¿no? Podemos ser capaces también de perdonar
incluso a nuestro hermano mayor que anda ahí refunfuñando alrededor de la casa. Anda pateando las cosas y no le parece nada, sí. Híjole, ¿a poco no te ha parecido que en algunas ocasiones se parece así la situación Sí, hoy en día? de hecho, ¿no? yo viví algo similar con mi esposa. Ujú. Y ella tocaba en un grupo de alabanza en una iglesia. Y porque yo decidí participar en la política, ella pagó los platos rotos. La terminaron sacando. Entre comillas, la pusieron entre la espada y la pared. Que de plano, o sea, se ausentara de mí, que no me acompañara ni me apoyara en ese proyecto que yo emprendí en ese tiempo, o que dejara su ministerio, que dejara ahí de la alabanza. Y entonces ella dice, o sea, ¿cómo ustedes le dan la espalda y pretenden que yo haga lo mismo? ¿A dónde va a terminar? Casi, si de por sí ni puede con su vida solito. Ahora imagínense sin apoyo y sin... ¿Cómo? No. Entonces ella, pues, Qué cruel, yo, ¿no? yo doy gracias a Dios por su vida de ella, porque pues me prefirió a mí. Pero O sea, bueno, Bach, ¿no ves allí al hermano mayor, como tú dices, pateando y refuñando? Pero aún así el Señor dice, ámalo. sí, Pero, totalmente. híjole, ese es el tema. O sea, Sí. nosotros tenemos que aceptar Sí. eso. Esa es nuestra responsabilidad también, Sí. como perdonados, como Sí. gente redimida, gente que ha experimentado el abrazo del Sí. Señor. Ese es algo que nos dice, y pues ni modo. Sí. Ajá. Y bueno, retomando el tema tantito, leo que pasa esto y ella elige, no, pues conmigo, sale. Y viene un proceso. Y yo me acuerdo, tengo un hermano mayor, por cierto, y yo creo que él si llega a ver este video, te amo, carnal, y sabe que no se va a molestar, porque es cierto lo que digo. Él ha metido la pata como no tiene idea. Y de verdad, las veces que Dios ha puesto la disposición en nosotros y que nosotros hemos podido y querido también, y hasta donde hemos podido, lo hemos apoyado, hemos estado ahí. Yo hace mucho tiempo, ya yo dije, ya estuvo, no entiende, yo ya no le voy a tender la mano. ¿Y qué pasaba? Hacía otra cosa, se metía en otro asunto por ahí, y ahí estaba, aunque no me lo pidiera. Ahí estaba y trato de ayudarlo, es mi familia. Ahora, una de las justificaciones que le pusieron a mi esposa es de que todos los que entran a la política, a la presidencia, lo que sea, todos terminan manchados, terminan mal, dejan de asistir a la iglesia, y entonces digo, o sea, yo dije a mi hermano, dije yo, vuelve a fallar, yo ya no le echo la mano. Y falla, y ahí estoy. Y aquí en la iglesia, donde se supone que debe estar el respaldo y todo, todavía no fallamos. Y ya vete. Anticipado. O sea, anticipado, porque todos ya han fallado. Qué lógica. Ajá, y entonces, lo que decía usted, apenas, yo creo que cada vez que tengamos que perdonar, aunque a veces no quieramos o sentamos, ay, ¿por qué no? Ajá. Yo creo que es bien fácil. ¿Sabe cómo yo he adoptado ese tip? Ajá. Se lo comparto a los que nos ven, si les sirve, pues adelante. Cuando trates o vayas a perdonar o tengas que perdonar, aunque no quieras, solo recuerda de cuánto te ha perdonado el Señor. ¿De qué te ha perdonado a ti el Señor? Entonces tú no eres capaz de perdonar eso. Listo. Así de simple. Con Y eso. como le digo, y a veces uno va por la vida con paz, con amor, todo tranquilo. Pero de repente no va a faltar el hermano por allá. Ay, pero todavía no asiste, todavía no esto, todavía no visita, todavía no me habla como antes. Ajá. Oye, también hay límites. Eso no quiere decir que yo no te he perdonado o que no haya yo perdonado. O sea, entender ese hermano mayor que se presenta en muchas formas. Yo digo que la actitud de aquel hombre que fue perdonado, pues yo creo que fue la misma. O sea que, bueno, yo perdono a mi hermano mayor porque mi padre me perdonó mucho más, ¿no? Y esa es la actitud, nuevamente. O sea, es la actitud de un hombre perdonado. Sí. Saber que el lugar en donde nuevamente lo posiciona es un lugar de privilegio, de bendición, de gozo, todo. Aquello que implica el volver a un lugar en donde en un momento se despreció, ¿no? Y pues este tema del perdón
definitivamente que es muy amplio, bastante amplio, pero una de las cosas que sí estamos por seguro y lo declaramos por verdad es que cada vez que el Señor nos perdona, nos libera también. Sí, Nos libera. es bastante. Ajá, nos libera. Y cada vez que nosotros perdonamos, nos liberamos nosotros y liberamos también a las personas. Y es algo bien bonito, porque a veces lo haces y cuando pasa ese proceso de que perdonas a alguien, wow, se siente, dices, hasta te quieres aplaudir a ti mismo porque dices, no sabía que yo era capaz de hacer eso. Y ya de ahí como que de repente escuchas que alguien habla mal de ti, ay, es que hermano, ese ya cayó espiritualmente, que anda mal los pasos, ya no te lastima, ya no te duele. Sí, claro. Al contrario, a lo mejor no te da risa, no, pero dices, pobrecito, pues que Dios le ayude también. Sí. Que Dios lo ayude, así como quiero que me ayude, a él que también que lo ayude. Exacto. Que ande con esa paz como con nosotros. No, me mueve mucho este tema, me mueve mucho este tema porque definitivamente, como te digo, es amplio, pero a la luz de la palabra, viendo la vivencia, las vivencias, las experiencias, y verlo desde la óptica de la palabra del Señor, como esta historia tan hermosa, tan preciosa, magnífica en cuanto a verdades espirituales, me parece muy interesante poder comparar y sacar la reflexión a partir de ahí. Yo veo al Padre amoroso, por eso puede perdonar sin miramientos, al contrario, toma la iniciativa, ¿no? Entonces, cuando no podamos perdonar, hagamos esta reflexión. Voltear tantito para atrás. ¿De dónde venimos? Exacto. ¿De dónde nos sacó el Señor? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Exacto. Señalando. Ajá. Hagamos esa reflexión. Sí. Y como le digo, y entender bien lo del hermano mayor. Claro. Porque si nos vamos por ahí, que te perdono, pero como que hay que volver a convivir con ciertas gentes o eso, pues también, o sea, a veces no es algo sano. Yo creo que, como usted dice, si el hijo pródigo hubiera dado gusto al hermano mayor, la historia hubiera terminado totalmente diferente. Desastrosa. Y hoy en día, para la vida de cada uno de nosotros, No. si le das gusto al hermano mayor que está inconforme, la historia va a terminar diferente también. Claro, así es. Entonces, yo creo que hay que disfrutar del gozo del perdón. Sí. Disfrutar del gozo del perdón y dejar en las manos de Dios y otorgar el perdón a nuestro hermano mayor, que a lo mejor también necesita como tener un encuentro con el Señor, ser perdonado también. Qué bueno que nosotros ya lo entendimos. Ellos también les hace falta entender esa parte. Cosa que nos abre la reflexión de que no porque tú estés dentro de una iglesia, tú estés como en total plenitud de la cuestión del perdón, ¿no? A veces eres tú la persona que necesita ser más perdonada, la persona que necesitas abrirle tu corazón y reconocer. Y yo estoy seguro que Dios puede cambiar esa actitud del hermano mayor. Una actitud que puede cambiarlo con la presencia del Padre. Yo estoy seguro. Pero aquí el tema que nos trajo a esta mesa es el tema del perdón. Yo enfatizaría aquí en esta conversación que tengo contigo la importancia de perdonar. No podemos perdonar si no tenemos amor. No podemos perdonar si no hay en nosotros amor. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Porque como hermano mayor, ahora nos ponemos en el lado del hermano mayor. ¿Cómo no vas a perdonar a tu hermano? O sea, realmente nosotros tuvimos un proceso, no sé cómo llamarle, donde yo me expuse a la delincuencia por un intento de secuestro y todo eso. Y entonces yo soy el que tuve que mover todo eso. Y lo volvería a hacer. ¿Sabe por qué? Porque amo a mi familia, amo a mis hermanos. Yo no quisiera que uno de mis hermanos pase por eso, porque lo amo, los amo a mi esposa, a mi hija. Entonces, es el amor. Es lo único que puede cambiar todo. Es el amor. Si eres hermano mayor hoy en día y estás juzgando, estás diciendo, oye, tú no, porque él sí, ponte a pensar tantito. Sé ejemplo como hermano mayor. Si tú sabes, si tú no fallas, si tú eres un santo, si tú esto,
Ok, demuéstrale. Con Demuéstranos el perdón, a nosotros que pues ahí recibiéndolo. andamos dándonos de toponazos y regándola y fallando. Ámanos. Ah, Amen. Amemos. amén. Si estamos en el lugar del hijo pródigo que vamos regresando, pues qué bueno, ¿no? Y si estamos en el lugar de hermano mayor, pues hay que demostrar ese amor. Entonces yo creo que concluimos ahí en el tema de que hay como dos categorías, ¿no? Sí. Aquellos quienes han experimentado la potencia del perdón, ¿ah? Las virtudes del perdón, y aquellos quienes han estado en la presencia del Padre y lo han visto como algo común, Sí, lo han visto como algo, estoy, he hecho todo, hago todo lo que me corresponde y todo. Así hasta como que hay cierto orgullo, ¿no? Sí. No, yo no soy como ese. yo no fallo. Yo no fallo. Yo no Entonces, peco. bueno, yo no- yo creo que es espejo. La verdad, yo lo veo a la Biblia como un espejo, ¿no? De lo que pasa en la realidad actual, ¿no? La realidad actual visto desde dentro de la iglesia, ¿no? O sea, cómo está pasando hoy en día. Yo creo que así está. Pero la cuestión de los que nos están viendo, los que nos siguen, los que nos escuchan, a lo mejor muchos de ellos pues están en un punto en donde dice, pues aquí yo no puedo ser perdonado, aquí yo no puedo hacer más porque así te lo han dicho. No es cierto, no es cierto, por más, pero tú tienes que volver al Padre, tú tienes Sí. que volver al Padre, tienes que experimentar el abrazo del Padre. Sí, y no sabes con qué amor Sí. te está esperando. Sí, por eso Sí. te digo, o sea, definitivamente que ahí ese tema ya podemos verlo desde otra perspectiva. Cuando nos encontramos con el Padre, las cosas adquieren otra dimensión totalmente distinta. Yo definitivamente que eso es como nacer de nuevo, ¿no? Sí, sí, bastante. Yo creo que es ahí el punto en donde podemos terminar esta plática, esta reflexión de nacer de nuevo. El perdón, que Dios nos otorgue el perdón, eso implica que nosotros podamos nacer de nuevo. Sí, Tomar la categoría nuevamente de hijos, ¿no? sí. Y si somos hermanos mayores que conocemos desde siempre, Ajá. y siempre hemos estado al frente y nunca hemos fallado, pues amar. Amar, exactamente. Sí, amar. Hay una Amar. tarea, hay tarea ahí, ¿no? Sí, no, Hay una ahí tarea. no dice que el hijo mayor era un malo y que era grosero y que No. maltrataba a su papá. No, también era un buen hijo. Claro, es cierto. Pero no estamos diciendo aquí que son malos, ¿por qué No. nos señalan? No. O sea, también están en todo su derecho adelante como hijos mayores. Les duele y se molestan, sí. Bueno, hay que pedir amor entonces. Así es. Se puede cambiar eso también. Claro. Entonces, creo que concluiré esta plática diciendo, bueno, si nos hace falta amor, creo que nos hace falta relación con Dios. Sí, Porque cada vez que tenemos la relación con Dios, una relación más íntima con Dios, esto nos permite como adquirir de su naturaleza. El Señor nos contagia de su naturaleza, nos comparte de su naturaleza, de su amor, ¿no? Y quiere decir entonces que muchas veces, aunque ayunamos, oramos y no podemos perdonar, entonces quiere decir que no estamos en comunión con Dios. Porque si estuviéramos en comunión con Dios, nos compartiría de su naturaleza. Ahí habría que reflexionar todavía, ¿no? Eso sería un tema para otra conversación de 7001. Sin embargo, pues todos aquellos quienes nos siguen, aquellos quienes nos están siguiendo a través de este canal, les queremos compartir el Evangelio, les queremos compartir lo que son las buenas nuevas, ¿ah? Que ustedes puedan saber que Dios tiene un plan para ustedes. 7001 es un concepto que busca desde lo más informal poder extraer las verdades bíblicas así tal cual, sin ningún vicio de alguna corriente, sino expresarlas así tal cual para que tú puedas reflexionar y puedas saber que Dios tiene un plan para ti. Pues no queda más sino pues invitar a todos los que nos siguen pues que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, que puedan
compartir este material para aquel que pueda pues serle de bendición, Sí. ¿no? O sea, no estamos aquí como utilizando como un púlpito predicando y toda esa cosa, pero conversando. No, es invitación conversando, y ajá. es como lo vemos desde nuestro punto. Y yo sí también quiero hacerle pues la invitación a todos los que nos alcancen a ver. Pues dice su palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Claro. Y entonces pedir perdón mientras se puede todavía. Así es. Y Buscar. entender que a lo mejor muchos son como esos hermanos mayores, ¿no? Que tuvieron toda una historia o tienen una historia, un legado ahí dentro de ciertas jerarquías, ¿no? En un movimiento, en una iglesia, es muy respetable. Pero como ese que murió al lado de la cruz con Jesús, no tuvo toda una vida de errores, pero al último solo le creyó. Y yo siento que También hay es mucha bueno gente. conversar sobre eso, ¿eh? Yo siento que hay mucha gente también así, que solo le va a dar tiempo de pedir perdón el último aliento que tenga de vida. Entonces, que lo haga. También es para esa gente. Claro, pues no queda más que darte las gracias, Bach, No, gracias a estimado, Dios. porque pues nos embarcamos en este proyecto, un proyecto que al principio cuando lo estábamos concibiendo, pues de repente nos parecía lejano. Hoy es una realidad, hoy lo estamos llevando a cabo. Creemos que va a evolucionar mucho más, va a ser de mucho más impacto y va a haber mucha gente que va a venir para compartirnos sus experiencias, para platicar de estas experiencias donde convergen con la vivencia de la palabra. Muchas gracias, Bach. Gracias a Estamos Dios. en contacto. Salud. Esperamos la tercera sesión de esta charla. Muchas Así es, gracias. primeramente Dios.